Hola a todos, mi nombre es Melissa y hoy voy a hablar sobre el análisis de fallas en redes eléctricas, pero con un tema ya más aterrizado, por así llamarlo, o asociado a lo que es una simulación tanto en un programa llamado MATLAB, que es un código que yo programé, y luego esos resultados compararlos con los obtenidos en Simulink, que ya es Simulink bueno, también es parte de MATLAB, pero lo que realiza es modelar los circuitos con los elementos, en este caso en la red, con los elementos, y a partir de eso corre la simulación y bueno, muestra los resultados. Entonces, primero que todo, antes de comenzar con ello, tenemos que saber bien qué son las fallas. Las fallas son conocidas como situaciones anormales en las que opera un sistema, en este caso un sistema eléctrico de potencia, y existen dos que son las más conocidas o las principales, que son las fases abiertas y los cortocircuitos, ¿sí? Luego de eso también se puede decir cuán severo es lo que ocurre en un cortocircuito. Así como en la mayoría de los casos, en la condición más severa es un cortocircuito trifásico, luego le sigue el bifásico y al final el monofásico. En cuanto a frecuencia es al revés, ocurren más cortocircuitos monofásicos que trifásicos, pero se habla en general de que el cortocircuito trifásico es más severo por el hecho de que, bueno, el caso más general, por así llamarlo, que se puede decir, es cuando se tiene en transmisión las líneas. Si se cortan las tres fases, no va a llegar nada de suministro energético a la carga. Por tanto, es la condición más crítica porque no existe nada. No así, por ejemplo, en el cortocircuito monofásico, que solo una de las fases tiene el cortocircuito, por tanto se puede despejar quizá más rápido. Y solo afecta a esa fase donde está conectado, mientras que las otras dos siguen operando. Pero claro, eso es como porque se estudia generalmente el cortocircuito trifásico. ¿Qué se realizará aquí? Como estuve adelantando, vamos a utilizar MATLAB y Simulink. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Es calcular la corriente de cortocircuito trifásica simétrica a través del producto triple matricial, ya que a partir de este producto triple matricial vamos a obtener la YB. Anteriormente, bueno, en otros casos de estudio, la YB se saca directamente. A partir de la red dada se puede realizar mediante cómo, o sea, qué admitancias llegan a un nodo X y así se va formando, pero acá vamos a realizarlo de otra forma y por eso el producto triple y luego a partir de la YB calcular la corriente de falla. ¿Qué es el producto triple matricial? Yo me lo pregunté cuando estaba comenzando con este ejercicio, ya que yo estaba acostumbrada a calcular el YB de la forma normal. Y bueno, se basa en un producto que tenemos que tener una matriz A y una Y de rama. Vamos a ver qué cosa es la A y la Y de rama. Todo comienza con lo que nosotros conocemos con la ley de voltaje de Kirchhoff o ley de tensión de Kirchhoff, que, bueno, dado una red, un circuito, modelo eléctrico X, tenemos este caso en el cual existen nodos que en CEP se le llama usualmente barras, y entre la interacción entre dos nodos existe una rama, ¿ya? Entonces 1, 2 existe la rama 1, 2, y así entre 1, 3 la rama 1, 3. Entonces si aplicamos Kirchhoff, por ejemplo, para obtener el voltaje de la rama 1, 2, nosotros sabemos que es B en el nodo 1 menos B en el nodo 2, ¿ya? Y esto es lo que tenemos acá como matriz. Voltaje en la rama 1, 2 sería entonces U1 menos U2. Y por ejemplo, igual acá, rama 3, 4 sería 3 menos el voltaje en 4.
ahí está, 1 y menos 1 multiplicado con esto. Que hay que tener cuidado acá, ¿cierto? Se nos decía que una vez tomado el sentido teníamos que seguir considerando ese sentido dado. Entonces acá no es la diferencia en ello. Por tanto, esta que está acá, no sé, en negrita o más oscura, es la matriz A, ¿ya? Que viene siendo con solamente 1, menos 1 y ceros. Vamos a pasar a la siguiente ley y después voy a generalizar más cómo obtener este A. Pero eso, tenemos que quedarnos de esta diapo de que el sentido que yo me esté dando tiene que quedar fijo para el análisis. Bueno, la otra ley de Kirchhoff es la ley de corriente, ¿cierto? Y la ley de corriente de Kirchhoff, para obtener las corrientes en un nodo, ¿cierto? Por ejemplo, en la corriente I sub 1 son igual a las que salen del, ¿cierto? O ley de Kirchhoff dice, en un nodo la sumatoria de las corrientes de ese nodo deben ser 0. Entonces acá está saliendo y todas las demás están entrando, por lo tanto, o sea, esta está entrando y todas las demás están saliendo. Por tanto, la suma sería igual a 0. O I1 va a ser igual a todas las que están saliendo de esa rama. Entonces sería I1 igual a las que salen. A I1 0, I1 3, I1 2, I1 4. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 corrientes. Y acá entonces tenemos que multiplicarlas por el I1, que tenemos un 1, por el I3, que tenemos un 1, por el I4, que tenemos un 1, y por el I1 0, que también lo tenemos acá y está asociado a ese 1 de ahí. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuándo va a ser negativo? Acá tenemos negativos y positivos. Esta corresponde a I3, entonces nos vamos a la corriente 3. Corriente 3 está entrando y según el sentido que nos damos anteriormente, ¿se acuerdan que dije que quedaba fija? Cuando yo decía de una rama a la otra para obtener la diferencia de tensiones, yo me di ese sentido, ya que son según los apuntes de cátedra.facet.unt, se quedan fijos también en este caso. Entonces sería para la corriente I3, la que está entrando acá, está saliendo 3, 4, pero está entrando 1, 3. Por tanto, eso tengo que respetarlo. Así que este 1, 3, entonces voy a tener que agregarle el menos 1, que acá está. Y 2 es 0, porque no está participando, pero sí 1, 3, pero está entrando al nodo. Y como yo os dije ya, las que entran igual a las que salen, pero como está entrando lo considero como un menos, ¿cierto? Y después con el más 2, 3 también está entrando, entonces de nuevo negativo. Y cuál más está la 3, 4 que era positivo porque sale, y la 3, 0 que también sale, entonces positiva. Entonces nos quedamos con ese resumen de que efectivamente tenemos que respetar las leyes de Kirchhoff de corriente y de voltaje para un sentido arbitrario que yo me fijo previamente, ¿cierto? Porque acá yo no lo volví a cambiar, decir, no, mejor en vez de rama 1, 3 es la rama 3, 1, ¿ya? No, sino que quedó fijo desde un comienzo. Y eso es algo que tenemos que tener presente para la formación de la matriz A, ¿ya? Entonces, ¿qué es la matriz A? La matriz A es la que estamos formando aquí, porque si nos damos cuenta acá en la corriente tenemos la misma matriz A pero transpuesta. Mira, acá tenemos 1, menos 1, 0, 0, ¿ya? Y esto que si nos vamos acá, tenemos 1, menos 1, 0, 0. Después si nos vamos acá al medio, o sea, en la tercera de derecha a izquierda, 1, 0, 0. Y de la tercera de abajo hacia arriba sería 1, 0, 0. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué nos dice? De que hay una relación entre esta matriz de la de tensión y la de corriente. Por tanto, esta es una que está normal, que está A como matriz normal y esta como A transpuesta. Entonces, ¿qué relación existe? ¿Por qué surge así? Esta matriz A se llama matriz incidencia de nodos, la que está acá como cafecita, negrita, no sé cómo quieren llamarle. Y acá, bueno, para efectos de explicación mayor, yo creo se le añadió el nodo que es el nodo de referencia.
usualmente puede ser tierra, pero acá lo consideramos como un nodo 0. Entonces, ¿cómo surge esta matriz A? Yo dije que una vez que yo me diera los sentidos ya no los cambio más, por tanto, eso es lo principal que tenemos que tener cuando vamos a formular la matriz A. Un sentido va a ser para siempre. Entonces lo vamos a tener que sí o sí respetar. ¿Y quiénes participan? Las filas van a ser las ramas y las columnas van a ser los nodos. Entonces, nos paramos y decimos ya, en la rama 1, 2, ¿quiénes están? 1, 2, entonces está 1 y está 2, pero ¿en qué sentido está? Está, vamos acá, la rama 1, 2 dice que va desde 1 hacia 2. Como esta flechita está saliendo de 1, se considera un 1 positivo, ¿ya? Como va a entrar al nodo 2, esa entrada la asume como un menos 1. Cuando no hay nodos que participan en esa rama, se consideran ceros. Así se va formando la matriz A. Después, no sé, la rama 3, 4 está aquí. ¿Qué vamos a considerar? La rama 3, 4 está desde 3 hacia 4. Por tanto, sale la flecha de 3 y entonces se considera en 3 un positivo, ya que está ahí como en un 1 positivo. Y entrando a 4, por tanto, en 4 voy a tener un menos 1, ¿ya? Todo lo demás va a ser 0 porque no hay ninguna otra relación con las demás barras o nodos, o nudos también se le llama. Entonces, acá se le consideró el 0, como dije, como referencia y más que todo para decir la siguiente propiedad. Cuando está en la matriz de incidencia de nodos, la cafecita más el nodo de referencia, tienen la propiedad de que si yo sumo todos los elementos que están en esa fila, va a ser 0. Por ejemplo acá, 0, después la segunda también 0, 0, 0. Y acá, miren, fíjense, en el nodo de referencia acá tenemos menos 1 y 1, 0. Menos 1 y 1, 0, menos 1 y 1, 0. Entonces, ¿qué se cumple? De que este A', ¿ya? Todos los elementos que van a estar dentro de su fila, ¿ya? Al sumar van a dar 0. No así cuando tenemos la matriz A. Cuando tenemos la matriz A, la suma de los elementos de esa fila, por ejemplo de la 1, 3, van a ser 0, sí, pero no por ejemplo en la 4, 0. Acá va a ser 1. Esto se da en los casos, ¿cierto?, en los que tenemos generadores, ¿ya? Generalmente. Así que ese es el cuidado. En la matriz A, la sumatoria no va a dar para todos 0, mientras que cuando se considera nodo de referencia, sí, ¿ya? Eso. Entonces vamos a ver qué problemas vamos a enfrentar para caracterizar el tema del programa. Bueno, antes de eso, la otra matriz que es importante es la matriz impedancia de rama, ¿ya? Porque como nuestro objetivo era calcular la YB, pero a partir del producto triple matricial ya tenemos cómo se calcula la matriz A, pero falta calcular la matriz de impedancia de rama, que es la que está acá. Esta matriz impedancia de ramas, como es solamente de ramas, las barras no van a existir, ¿cierto? Entonces vamos a considerar las ramas y va a ser una matriz cuadrada. ¿Cuál propiedad tiene o qué importancia, relevancia tiene esta situación? Es que vamos a considerar que en su diagonal vamos a tener las impedancias propias de la red, ¿ya? Por ejemplo, de este ejercicio vamos a tener el Z12, el Z13, el Z14 y así, ¿ya? En el caso de SEP van a ser las líneas y los transformadores que están entre las barras, ¿ya? Entonces en la diagonal va a ser eso, pero dije transformadores y a veces los transformadores, bueno, sí, los transformadores tienen acoplamiento y dependiendo del caso del SEP vamos a considerar ese acoplamiento o no. ¿Qué sucede entonces? Porque yo dije que todos los elementos de la diagonal iban a ser los elementos propios, características de estas ramas, y todos los demás que están fuera de la diagonal son 0, pero cuando exista acoplamiento eso no va a ser cierto. En la diagonal van a estar los elementos propios, ¿ya? Y los mutuos van a estar dependiendo de ¿cómo se llama esto? Bueno, de la asociación entre las ramas. Por ejemplo, si entre la rama 1, 4 y la 2, 3 tengo un acoplamiento mutuo, entonces en ese elemento
de la matriz tengo que colocar el elemento mutuo, ¿ya? Pero este no va a ser el caso. El caso este va a ser simple, va a ser en su diagonal solamente los elementos propios, porque no vamos a considerar acoplamiento y en todo lo demás va a ser 0, ¿sí? Entonces vamos con el problema 1. Este es un problema propuesto de una prueba anterior, ¿ya? Y bueno, tenemos un generador, tenemos el transformador entre las barras 1 y 2. Entre las barras 2 y 3 tenemos dos líneas, y en una de esas líneas, la que está en la superior, tenemos una línea completa, y en la inferior tenemos una falla en la mitad, ¿ya? Por tanto, allí, bueno, adelantamos, ¿cierto? Más o menos, vamos a tener que generar otra barra que va a modelar esta falla. Y luego entre 3 y 4 tenemos un transformador, y entre 4 y, bueno, tierra está el generador. ¿Qué datos se nos dan? Se nos dan los datos en por unidad, ¿cierto? De este sistema. Y tenemos las X, ¿ya? Por lo general, ¿cierto? A ver, si retrocedemos un poco, lo que nosotros queríamos era esto, era la Y de la A, que ya sabemos cómo obtenerla, de la traspuesta, por la Y de rama por A. Pero acá se nos está dando, ¿cierto?, la impedancia. Por tanto, vamos a tener un Z de rama y no un Y de rama. Pero sabemos que entre la Z de rama y la Y de rama tienen una condición en que la inversa de una es el resultado de la otra. Por tanto, si tenemos Z, invertimos esa matriz y vamos a tener la Y de rama. Entonces vamos a ver el programa que realicé en MATLAB, ¿ya? Este análisis de cómo formé la matriz A y cómo formé la matriz de Y de rama no los voy a hacer en este ejercicio, pero sí en el próximo, que tiene más condiciones, ¿ya? Entonces, lo primero que yo realicé fue hacer esto, pero en MATCAD, para calcularlo. Esto es como una calculadora virtual. A mí me gustó cuando tuve que aprender a utilizarla, porque realmente se ve como los elementos que uno está colocando. Ya, entonces, lo que yo defino primero que todo es el J, que es menos la raíz de menos 1. Esto pueden o no definirlo, pero este MATLAB considera este I distinto, ¿cierto? El UI que uno intersect, bueno, coloca allí, es distinto de la parte compleja, pero bueno, acá, en los operadores creo que está. Bueno, como no es la utilidad, eso no lo voy a decir. Ya, entonces nos quedamos con eso, de que el J hace la raíz de menos 1. Y entonces formamos la Y de rama. ¿Cómo la formé yo? Lo que yo realicé aquí es lo siguiente. Consideré todas las ramas con los nodos que están acá, ya sin considerar la referencia ya, todavía. Entonces coloco lo que está entre 1 y 2, ya, entre la rama 1 y 2, que es, bueno, acá yo consideré, en vez del X, consideré el TDO la Y de rama, por tanto coloqué 1 dividido en J por el 0,16, que es del transformador 1, ¿ya? Después así, de la línea 2, 3, puse 1 dividido en J, que también es cada línea 0,16, ¿ya? Acá, como dije anteriormente, como vamos a tener una falla en la mitad de la línea, consideré en vez de 0,16 la mitad. Entonces es 1 dividido en J por 0,08, que al final al invertir eso es menos J 12,5. Y así con la otra, porque de F a 3 es el mismo valor, y luego de 3 a 4 es 1 dividido en J 0,12, que son los menos 8,33. Y luego de eso consideré tanto el generador 1 como el generador 2. Lo consideré al final, ¿por qué? Porque al final estas son como la relación entre una rama, o sea, una barra y la referencia, ¿ya? Acá es la barra 1 y la referencia, que al final está, en este caso es tierra, y la barra 4 y tierra, ¿ya? Entonces eso, como dijimos entonces, bueno, como dije yo recién, rama 1, 2, 2, 3, igual acá es la 2F, F3, 3, 4, 1, 0 y 4, 0. Entonces esa misma tenemos que respetar acá, ¿ya? De que esta va a ser la 1, 2, la rama 2, 3, la rama 2F,
la rama F3, la rama 3,4, la rama 0,1 y la rama 4,0, ¿ya? Y así. Las columnas habíamos dicho que iban a ser las barras, por tanto, barra 1, barra 2, barra... acá hay que tener cuidado porque no recuerdo, creo que esta era, a ver, vamos a hacer en la 1, 2, 3 de la 1, 2, 2, 3, esta es la 2F. Entonces este es el nodo que va de 2 hacia F. Entonces este nodo, esta que está acá, es el nodo fallado. Ya, entonces 1, 2, la falla, 3 y 4. ¿Podría haber puesto F acá? Sí, eso ya es más que todo cómo uno se ordena al realizarlo, ¿ya? Yo la puse acá más que todo porque como iba de izquierda a derecha, entonces dije ya la 1, la 2, la F, la 3 y la 4, ¿ya? Entonces, desde la Y de rama teníamos un elemento 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una matriz de 7 por 7, debido a las ramas, ¿cierto? Y acá tenemos, de nuevo, vamos a revisar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, tenemos las 7 ramas. Nodos o barras o nudos tenemos los 4 más los 2 y la falla. O sea, disculpen, los 2 no se consideran porque es referencia. Tenemos los 4 más la falla. Entonces tendríamos 5. 2, 4 y 5. Ya, efectivamente tenemos bien armada nuestra matriz, ¿eh? Lo que sí tenemos que considerar es que habíamos dicho de que todos los elementos de una fila iban a ser 0 siempre y cuando no estuviéramos con los generadores. Entonces si sumamos acá tenemos 0, 0, 0, 0, 0 y acá cuando tenemos entre el nodo de referencia y una barra X es un menos 1, no tenemos para qué sumar otro, por tanto no nos da 0. Y acá también tenemos menos 1. Eso solamente pasa cuando hay una relación entre barra y nudo o barra de referencia. Entonces habíamos dicho de que el triple producto matricial era en la YB igual a la A transpuesta por la Y de rama por A. Entonces eso es lo que escribí aquí. ¿Ya? Y acá me da esto de como la YB y al invertirla me da el ZB. ¿Ya? ¿Por qué es la importancia de obtener este ZB? El ZB, ¿cierto? Cuando tenemos una condición en la que previa a la falla están operando todos los elementos del CEP, ya de la red eléctrica en 1, ya por unidad, esto en generación, la fuente, se puede decir, ¿cierto?, de que la corriente de falla va a ser 1 dividido en el Z donde está la falla. En este caso, ¿se acuerdan que yo había dicho que este nodo era el nodo 1, mirando el dibujito? Luego venía el nodo 2, luego la falla y luego el nodo 3. Entonces, en el Z que se va a formar va a ser a partir de estos nudos. 1, 2, falla, 3, 4. Entonces vamos a tener una matriz de 5 por 5 de ZB. 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4 y 5. De 5 por 5 está allá. Entonces en el elemento de esta matriz, en el 3, 3, vamos a tener el Z que sería cuando se realiza un equivalente Thevenin. Ese es el mismo. Entonces 1 dividido en este Thevenin me da menos 5,056. Y esta va a ser la corriente de falla en ese punto. Entonces acá la particularidad que tiene este método es que se puede sacar el voltaje de la falla en el tiempo de la falla con esta corriente, ¿cierto? El CΔB por esta corriente y nos da ese vector. Y también tenemos un vector inicial, ¿cierto?, previo a la falla, en el que todos, como habíamos dicho, en todas las barras vamos a tener 1 por unidad. Esta es una condición que se debe considerar al principio. Puede cambiar, sí, pero es algo que se tiene que analizar previo. Pero por lo general se considera que en todas las barras estamos teniendo la tensión laminar. Al menos eso se realiza en
¿sí? Si aquí se requiere algo más exacto, se debería hacer un flujo de carga. Y a partir del flujo de carga, dar los valores acá y colocar, ¿ya? Pero bueno, eso es para otro caso. Entonces, acá se va a tener como la suma de antes de la falla más la más la durante la falla va a ser la tensión de post falla. Y estos son los valores que nos da de post falla. Bueno, y ahora, por ejemplo, si queremos la corriente que está circulando, o la corriente, ¿cómo se llama?, de contribución de la falla, es solamente considerando la diferencia de los elementos, ¿cierto? Las tensiones de post falla, por ejemplo, si queremos en la rama 1-2, la post falla en el nodo 1 menos la post falla en el 2-1 y así se obtiene eso con la YB. Y bueno, este es el ejercicio en MATCAD. Ahora vamos a simular lo mismo en MATLAB. Yo utilicé este siguiente programa que después lo utilicé como base para el final, que es la generalización para un caso de n barra, ¿ya? Entonces este de 4 barras ejercicio. Ya, para esta opción lo que yo realicé, ¿cierto?, es asignarle a la variable a, al vector a, lo que va a leer este XLSRead es que va a leer un documento Excel que se llama min1, matriz de incidencia de los nodos, ¿cierto?, 1, y la y de rama va a ser el menos j por el XLSRead de y de R1. ¿Esto por qué? Porque yo formé una matriz de y esos y están sin la parte imaginaria porque Excel generaba como problemas al colocar un imaginario y de ahí pasarlo a MATLAB, como que perdía la relación. Así que por eso lo coloqué solamente como si fuese parte real y acá lo multiplicamos, ¿cierto?, por el menos j. Menos j porque cuando es con y, el j queda negativo y cuando es z, el j es positivo, ¿cierto? Ya. Entonces, luego de eso, como habíamos dicho del producto triple matricial, tenemos una YB que va a ser el A transpuesto. Este punto coma es transpuesto. La otra forma en que MATLAB toma una transpuesta es utilizando transpose y entre paréntesis la matriz a transponer, en este caso A. Pero para este caso como que yo lo que quise es como simplificar y utilicé el punto y coma. Bueno, eso va en lo que uno desee y esto funciona igual para los dos, ¿sí? ¿Y por qué cosa? Por la y de rama, que ya está calculada, está realizada en el Excel. Bueno, en el Excel acá, cuando está aquí. Y luego multiplicando por menos j, ¿cierto?, en el MATLAB. Y eso lo multiplicamos por A. Bueno, entonces ya tenemos YB y necesitamos ZB, porque lo que nosotros queremos, ¿qué cosa es? Es obtener la corriente de falla. Eso es como el objetivo principal. Entonces la ZB es la inversión de YB. Por tanto, MATLAB lo toma como elevado a la menos 1. Y acá yo le coloqué algo para que pueda leer, porque para que calcule la corriente de falla necesito saber dónde está la falla, en qué barra o en qué nudo. Por tanto, acá está preguntando, prompt ingresa el número fallado, o sea, del nodo fallado, y acá vamos a ingresarle 1, 2, 3, X, donde esté la falla, y a ese valor que esté yo ingresando lo va a tomar como un F. Y ese F va a ser el número donde está la barra fallada, ¿sí? Entonces, para calcular la corriente de falla va a ser 1 dividido en el Z de la barra del elemento FF, ¿ya? Como dije, donde está la falla. Esa va a ser donde vamos a calcular la corriente de falla. Como lo habíamos hecho acá en MATCAD, le habíamos dicho 1 dividido en el elemento de la impedancia de barra de donde está la falla. Acá es así, pero como vamos a querer generalizarlo, no lo voy a colocar el 3.3, sino como que voy a preguntarle dónde está la falla y a partir de eso MATLAB lo va a hacer, ¿ya? ¿Qué más? Para obtener el vector, porque al final después cuando queremos obtener otros resultados, por ejemplo las corrientes de contribuciones, voy a necesitar vectores para no tener que hacer lo que dice acá en MATCAD, que este es como un ejemplo ahí del cual aprender, de cómo hacer a mano las restas y las multiplicaciones. Acá se puede sacar todo matricialmente, por tanto es mejor definirlo como un vector,
¿ya? Entonces, para obtener un vector, para yo empezar a formarlo, necesito saber el tamaño de la matriz ZB. Por tanto, esto es lo que hacen M y N. Toma filas, el tamaño de la fila, el tamaño de la columna y lo guarda, ¿ya? El programa. Entonces, para obtener las tensiones de prefalla, lo único que hice fue colocar un for de 1 a M. Acá podría haber puesto N también, porque ZB es una matriz cuadrada, ¿ya? Propuse M por que así lo considere yo. Y bueno, B0 del elemento 1, o sea, del elemento I, disculpen, hacia coma 1, ¿ya? Porque esta es una matriz de, ¿cómo se llama esto? De pura fila, ¿ya? Entonces se va formando, vamos a tenerla así verticalmente. Entonces esta, como es la de prefalla, ya habíamos dicho que todos los elementos, o sea, en todas las barras que vamos a tener tensión nominal, se considera 1, previo a la falla. Y luego la corriente de falla la vamos a calcular de la siguiente manera. Como está acá, todos los elementos, ¿cierto?, de la corriente de falla van a ser 0, excepto cuando está la falla, ¿ya? Entonces, eso es lo que realiza acá. Sí, o sea, bueno, el for. Para crear esta matriz de 1 hacia M, que es el, ¿cómo se llama?, el tamaño de la matriz ZB. Y este if vamos a llenar, o sea, acá era más fácil porque se llenaba el vector con un solo valor, pero en cambio acá tenemos que tener la diferencia, discriminar entre donde va a estar la falla y los elementos que van a ser los ceros. Entonces acá, si el i es igual al valor de la falla, ya, que es el que pregunta, vamos a asignarle ahí de corriente de cortocircuito de I,1 a esa posición la corriente de falla. Mientras que cuando esto es distinto, cuando no ocurre esta condición, cuando I no es igual a F, la corriente de Cauchy en esos elementos va a ser 0. Cauchy es cortocircuito, ¿ya? Entonces aplicamos el end para este if y else y el end para el for. Y entonces tenemos esta matriz creada, que es la matriz corriente de falla. Entonces, nos queda más fácil ahora, ¿ya? Calcular la tensión post falla, que va a ser el B0 menos el ZB por el I de Cauchy. Acá, ¿por qué está así? Porque consideramos positiva la corriente. Esto lo tenemos que definir desde un programa, así como desde el inicio, ¿ya? Porque puede ser positiva o negativa dependiendo de cómo vamos a considerar la fuente de... O sea, a modelar la fuente de corriente debido a la falla, ¿ya? Entonces eso, lo que sigue es como se nos pide acá en el problema, corrientes de contribuciones que pasan por el switch, ¿ya? O sea, el interruptor, disculpen, pues estamos hablando de sistemas de potencia. Necesito tener el voltaje de la rama, pero el voltaje de la rama lo habíamos estudiado acá en el PowerPoint. Y acá está. Las tensiones de las ramas es la matriz A por las tensiones en los nodos o en las barras. Por tanto, acá está. Es A por el B de post falla, que es el que está acá, ¿cierto? Porque esto es en las tensiones en los nodos. Y las corrientes de aporte o las corrientes de rama van a ser el Y, que es la inversa, ¿cierto?, multiplicado por el B de rama. Entonces vamos a tener las corrientes de rama o corrientes de aporte. O sea, entre 1 y 2, entre 2 y 3, así. Entonces vamos a correr el programa con lo que yo ya definí en MATLAB como la matriz de incidencia y la Y de ramas. Entonces colocamos run. Y esperamos, acá dice que está ocupado el MATLAB. Entonces ingresa el nodo fallado. Habíamos dicho entonces acá al principio, cuando estábamos hablando, de que estaba en el 3, ¿cierto? Acá dice 3, 3. Cuando formamos acá la matriz, tenemos que era el nodo 1, 2, falla, 3 y 4. Entonces acá el falla es el 3 de la matriz, ¿cierto? Porque lee de 1 hacia n. Entonces ingresamos el número 3 y nos da de que voy a colocar acá y en bajo f, de que es 0 menos 0,558. Y acá cuánto nos había dado en el MATLAB, nos había dado menos 0,0, o sea, menos 5,056, que es un valor bastante, es el mismo que tenemos acá con el programa. Por tanto, el programa está súper bien. Ya.
Entonces el siguiente problema es este, que bueno, lo propuso el profesor para el desarrollo de este ejercicio. Y qué particularidad o qué condiciones debemos considerar acá. Bueno, nos fijamos que hay 7 barras, ¿cierto? Tenemos 2 generadores, 2 transformadores, líneas. Bueno, ¿para qué voy a tener acá yo los generadores? Para la fuente, ¿cierto? Para alimentarlo. ¿Y para qué los transformadores? Porque en un CEP la generación muchas veces no está como, acá fuera de mi casa están generando lo que yo estoy consumiendo, ¿cierto? Porque, bueno, ese es algo ya de las cosas eléctricas, que lo que se genera es igual a lo que se está consumiendo en tiempo real. Por tanto, esa generación, como viene de otros lugares, necesita, ¿cómo se llama esto? Que la lleven a esos lugares. Y quienes la llevan son las líneas. Entonces, lo que se desea al final es que esa transmisión se realice sin pérdidas, ¿cierto? Entonces, bueno, antes sabíamos de que la pérdida en potencia, ¿cierto? Es R igual, o sea, es R por I cuadrado. Y este I cuadrado, entre menor sea, menor va a ser, ¿cierto? Las pérdidas. Por tanto, lo que realizan los transformadores es aumentar el voltaje de transmisión y por tanto, como es la misma potencia, se disminuye la corriente y por tanto disminuye las pérdidas. Entonces, para eso están los transformadores acá. Soluciones para este problema. Vamos a ver qué cosas tenemos como dato. Tenemos como dato de 1 a 2, que viene siendo de 1 a 2, viene siendo el transformador. De 2 a 6, que viene siendo la línea 3, viene la 2.5, que viene siendo la línea 1, de 2 a 4, que viene siendo la línea 4, la 3.5, que viene siendo la línea 1, la 3.6, que es línea 2, la 4.5, que es la barra fallada, por así llamarla, la 4.6, que es 4.6, la línea 5, y la 6.7, que es el transformador. Ya. Ahora, dejo propuesto eran los valores de los generadores. Y eso también antes lo consideramos en la matriz A, ¿se acuerdan? Que decíamos la referencia, ¿cierto? En las ramas. De la 1 a la referencia, de la 2 a la referencia y la 4 a la referencia. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque no nos dan de la 1 a la referencia ni de la 7 a la referencia. Se lo voy a dejar como un problema puesto. Y vamos. Para el caso que tenemos estas 7 barras, entonces yo había dicho que íbamos a tener pendiente el tema de la referencia y la barra 1 y la referencia y la barra 7. Entonces lo que yo propongo hacer acá es que mi referencia ahora sea 7 y 1 y a partir de eso vayamos armando tanto la matriz A como la matriz de Z de rama, ¿ya? Porque eso al final es lo que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a armarlo? Acá para verlo más en vivo. Porque los datos de acá, bueno, del siguiente problema, lo tenemos así, ¿cierto? Entonces bueno, yo lo armé así. En la línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, así. Y con los nodos 1, o sea, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5 y nodo 6. Porque como dije, el 1 y el 7 van a ser referencia. Ya entonces la línea 1 vamos a tener línea 1 va de 3 a 5, por tanto de 3 a 5 tenemos 0,015 más J015, entonces 0,015 sí, más 0,15 y así lo lee este Excel, ¿ya? Después
Ay no, esto era para la... Disculpen. Esta es para la matriz A y esta es para la Z de rama. ¿Ya? Z de rama. Luego, para L2, vamos a ver de dónde a dónde va la L2. L2 va de 3 a 6, por tanto de 3 a 6 va de 0,01 más J019. Entonces 0,01 más 0,19 y se dan cuenta que solamente las diagonales están existiendo para esta Z de rama, ¿ya? Luego, desde la barra, bueno, en la línea 3 va desde la barra 2 hacia el A6, por tanto 2,6 vale 0,05 más J15. Voy a cerrar esto. Y entonces de 3 a 5 era 0,015. Esperen. Era la línea 3. Línea 3 va de 2 a 6. Y de 2 a 6 tenemos 0,05. 0,05 más 0,15. ¿No? Sí, 0,15. Luego, la línea 4, ¿cierto? Tenemos línea 4, de 2 a 4. Y de 2 a 4 tenemos 0,01 más J01. 0,01 más 0,1 y en la línea 5 tenemos de 4 a 6. De 4 a 6, 0,03 más 0,1 J. 0,03 más 0,1 y en la línea 6 tenemos de 2 a 5. De 2 a 5 es 0,04 más 0,2 J. 0,04 más 0,2 y en la referencia ahora, entre 2 y 0 le puse yo, que al final es entre 2 y 1, el transformador. Tenemos 1 y 2, 0 y 0 más 0,1 y de 7 a 0, por eso le puse 0 por la referencia más que todo. Bueno, acá no es 7, es 6, ¿cierto? De 6 y 0. Y entre 6 y 0, entonces tenemos la del transformador que va de 6 a 7, que es 0 más 0,08. Ya, acá lo estoy mostrando más que todo cómo se obtiene, ya que colocar por ejemplo este documento y que lo lea acá el programa, ya, así como esto, vamos a tener problemas con los J o con los I. Por tanto, por eso es que yo acá voy a colocarlo, bueno, pues les voy a mostrar como una parte real, el 0,015, 0,01, 0,05, 0,01, 0,03, 0,04, 0 y 0. Los puse como la matriz Z de rama cuando B2 está cerrado sin ninguna eliminación, ya, de la parte real, y después para la imaginaria así, y después cuando los casos los voy modificando todo eso, ya. Entonces, todos los demás elementos fuera, como no hay ¿cómo se llama? Elementos mutuos, son 0. Entonces rellenamos con ceros. Ya. Y ahora nos vamos entonces a la matriz A. Acá en la matriz A nos enfocamos solo en esto. Entonces, de la línea 1. La línea 1 va de 3 a 5. Vamos a tomarla así, de 3 a 5. Entonces 0 no tiene relación. De 3, sí. Ya, de 3 sí. Entonces vamos a colocar un 1. De 4 no tiene relación. De 5 sí. Entonces está
saliendo de 3 y va hacia 5, por tanto la flecha está entrando a 5 y es menos 1. 6 no tiene relación acá. La línea 2, entonces nos vamos a la línea 2, va de 3 a 6, no tiene relación en 2, con una sí, va de 3, entonces como sale de 3 y entra a 6, en 3 es 1 y en 6 es menos 1. Los demás nodos o barras no tienen relación, así que la completamos con ceros. Línea 3, la línea 3 va de 2 a 6, entonces 2 con un 1 y 6 con un menos 1 porque está entrando, y todos los demás van a ser ceros. Línea 4. La línea 4 va de 2 hacia 4, entonces en 2 vamos a tener un 1 porque está saliendo, y en 4 está entrando, por tanto es menos 1, y todos los demás son ceros. Línea 5. La línea 5 va de 4 a 6, por tanto sale de 4, un 1 positivo, y entra a 6, por tanto es menos 1. Y todos los demás son ceros. Y así. Línea 6 va a ser de 2 a 5, entonces en 2 es positivo, en 5 es menos 1. Y todos los demás son ceros. De 2 a la referencia va a ser, vamos a considerar que está yendo de... ¿Cómo lo considero acá? Voy a ver el programa ya, para hacer concordante. B2, script, este es el A. Este es el Excel que hice para eso ya. Vamos a esperar a que se abra. Está cargando. Ya, acá. En la última parte lo consideré como entrando, ya. Va de la referencia, va de izquierda a derecha, mira. De izquierda a derecha, entonces va de izquierda a derecha, está entrando al nodo 2, por tanto es menos 1. Vamos a tener problemas con 0 porque no está la referencia acá. Recuerden que para la matriz A no añadimos el nodo de referencia en las columnas, y de 7 a la referencia, que acá era como habíamos corregido en el otro lado, era de 6 a la referencia. De 6 a la referencia, entonces está saliendo de 6, por tanto tenemos que colocarle un 1 positivo, ¿ya? Que creo que es lo mismo que está acá, si no lo cambiamos al tiro. Un 1 positivo, ¿ya? Entonces esto es lo que yo hice acá. Bueno, en otro Excel, esto lo estoy haciendo solamente como para ejemplificarlo, coloqué la matriz A. Entonces las líneas 1, 2, 3, 6, ¿cierto? Y los dos de entre referencias. Y los nodos 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces 0, 1, 0, 0 y menos 1. Bueno, acá creo que lo hice al revés. Vamos a abrirlo. Sí, bueno, más que todo es porque no está bien. Menos 1, 0. 0, 1, 0, 0, menos 1. Está bien. Esta entonces es la matriz A, que yo la formé, bueno, en un Excel aparte, como dije, para que el programa haga lo siguiente. Bueno, este es el programa general, caso B2. Lo que yo hice fue como copiarlos en todas las carpetas, porque después como se van a eliminar barras y esos datos de la Z de rama y las A para esas eliminaciones, las creé en otras carpetas. Cuando voy a correr un script, ese script tiene que estar en la carpeta donde están los datos. Por ejemplo, si yo corriera este programa que está acá en la carpeta general y no dentro de las eliminaciones, y corro, no sé, el A3, por ejemplo, no me lo va a leer. Entonces tiene que estar acá. Pero este es el mismo programa, solo que lo copié en esas carpetas, nada más, ¿ya? Entonces vamos a correr este programa, que como B2 está cerrado, vamos a ir al dibujito acá, voy a guardar esto, que como este está cerrado, el B2, entonces la falla se extiende a la rama, a la barra 5, ¿ya? Por tanto, allí va a estar la falla. Vamos a decir entonces en la barra 5, pero la barra 5 no es el elemento 5 de la matriz, sino que es 1, 2, 3 y la 4. Entonces en la 4 va a estar la falla. Y cuando, bueno, porque acá nos va a preguntar
la corriente de aporte que pasa por B1, B1 está en la barra 4. Por tanto, está en matriz, está en la posición 3, ¿ya? Entonces eso vamos a tener que considerar. Lo voy a dar una vuelta cuando venga después de explicar el programa. Ya, ¿qué realiza el programa base? El programa base, bueno, primero que todo siempre comenzamos con el clear para borrar los vectores que definimos, el clc para borrar lo que haya acá en el command window, si es que hay cosas escritas para borrarla, el j, que lo definí acá como raíz de -1, y bueno, comenzamos leyendo y asignándole la variable a lo que esté leyendo a partir del Excel, que está llamado como a. Si en vez de se llamara a, se llama A1, se cambia solamente, ¿ya? Así que eso no es problema. Ya, entonces después, ¿qué hacemos? Creamos las matrices Z y Y de ramas, porque ¿cuál era el objetivo? Crear YB a partir del triple producto matricial. Pero para el triple producto matricial necesitamos la matriz admitancia de ramas, ¿ya? Pero acá, como nos dan los valores de las impedancias, tenemos que crear la matriz de impedancia de ramas y esa invertirla. O sea, ¿cómo creamos la matriz impedancia de ramas? Dije yo, ¿cierto?, de que creé un Excel para los Z de ramas, pero la parte real, ¿cierto?, más J por la Z de rama de la parte imaginaria. Esto porque tenía problemas en colocar una sola XLBC Z de rama solamente con la A más JB a partir del Excel, porque no hay una concordancia entre Excel y MATLAB con la parte imaginaria, ¿ya? Creaba un desastre en documentos, así que por eso preferí separar parte real, parte imaginaria y hacer dos Excel para lo que después se suma acá en el MATLAB, ¿ya? Después de eso, al invertir esta Z de ramas, tenemos la Y de ramas, que es lo que estamos buscando. Como ya teníamos la matriz A, lo que sigue, ¿cierto?, es realizar el triple producto matricial. ¿Qué cosa es? YB es igual a la transpuesta. Ojo que acá utilicé transpose, ¿cierto? Acá antes en el otro archivo había utilizado A punto comilla para la transpuesta. Cualquiera de los dos es válido. Acá van a ver que va a salir la corriente de falla igual. Por la Y de rama, por el A. Y para la matriz ZB, que al final eso es lo que uno requiere, ¿cierto?, para poder calcular la corriente de falla y después las contribuciones, se invierte esta YB, ¿ya? Después, lo mismo que utilicé en el programa, un prompt para decir, oye, dime cuál es el nodo fallado, porque como este es para para n barras, puede estar en la 4, puede estar en la 5, puede estar en la n, ¿ya? Entonces, para que esta como calculadora que estamos haciendo en el programada sepa dónde está la falla, se le ingresa esto. Entonces, a ese valor lo guarda dentro de una variable f, y para el cálculo de la corriente de falla, ¿cierto?, sabíamos de que es 1 dividido en el z de la oposición ff, por tanto eso es lo que se le realiza acá. Y bueno, lo mismo que anteriormente, ¿cierto? A esta matriz ZB se le obtiene el tamaño de la fila y de sus columnas y se le asignan a las variables m y n. ¿Para qué? Para poder hacer un for para obtener, ¿cierto?, la matriz de tensiones de falla, ¿cierto?, porque al final es un vector y necesitamos tener el mismo valor de filas que tiene la fila de la ZB. Ya, entonces por eso de 1 a m y se crea este, porque como habíamos dicho, por lo general en todas las barras antes de la falla está en tensión nominal, ¿ya? Obviamente, si uno quiere ser más preciso, tiene que realizar un flujo de carga para eso previamente. Como antes de la falla, ¿qué sucedía? ¿Cuáles eran las tensiones nominales? O sea, no, disculpen, las tensiones con las que funcionaba la barra, porque la nominal es otra cosa. Ya, entonces después, para crear la matriz de corriente de falla, porque es cierto de que si multiplicamos bueno, lo vamos a ver más abajo. Ya, entonces la corriente de falla va a ir de 1 a m, que es el tamaño de la matriz ZB, recordemos que es cuadrada. Sí, acá ponemos un for, porque acá está, este for es para crear la matriz de corriente de falla y este if es para darle valores a lo que está dentro de estos vectores. Entonces acá lo que dice, si i es igual al valor asignado a la falla, se le asigna a esa posición la corriente de falla calculada anteriormente. De otra forma, todos los demás son 0, ¿cierto? Esto por teoría, porque la única
la única posición que va a tener la corriente de falla es cuando está la falla y todas las demás son cero, ¿cierto? Porque el modelo de la corriente de falla es que para la barra fallada se le inyecta corriente como una fuente de corriente y todas las demás corrientes son cero. ¿Ya? Ese es un modelo. Y la tensión de post-falla en los nodos se calcula como esta diferencia, ¿cierto? De la tensión pre-falla menos el producto del ZB por la corriente de cortocircuito. Entonces eso es lo que también nos piden, la tensión de post-falla. Y también nos piden la corriente de, ¿cómo era? De contribución a la falla a través de un interruptor. Entonces la corriente de contribución no es nada más que las corrientes que están en las ramas. Pero como tenemos la matriz A, tenemos que aprovechar esa oportunidad. Y entonces se calcula este voltaje de rama como A por el B de la post-falla. Que esta post-falla son en los nodos, ¿cierto? Vamos a tener nodo 3, nodo 2, nodo fallado, así. Y entonces al multiplicarlo por el A vamos a tener entre el nodo 1, 3, 2, 3, así. O sea, no 1, 3 porque el nodo 1, 3 no está. Entre el 2, 3, así. Ya entre las ramas. Y luego acá están las corrientes de aporte, que son las corrientes de ramas solamente ya, que es la Y de ramas por el B de rama calculado anteriormente. Entonces acá lo que estoy diciendo, lo que añadí, es porque como necesitamos conocer la corriente de falla, o sea, la corriente de aporte o la corriente que pasa por el B1, por eso que yo coloqué otro input para reconocer, para que yo decir, no sé, por la B1 en este caso, estamos viendo, está en el nodo 4, ¿cierto? Pero el nodo 4 no es el nodo 4 de la matriz, sino que es el 3, ¿ya? Entonces vamos a tener que ingresar ese valor. Y lo toma y nos va a mostrar eso, ¿cómo se llama esto? Al vector de post-falla, o sea, al vector de tensión de post-falla, le busca donde está este interruptor y lo muestra, ¿ya? Entonces, como por lo general, eléctricamente hablando, siempre utilizamos módulo y ángulo, y lo que yo hice fue llamar a otra variable que se llama corriente de falla y le dije qué cosa. Esta es una matriz, para que la muestre, del valor absoluto de la corriente de falla, y este rad2dec es convertir de radianes a grado el ángulo de esta corriente. Lo mismo acá, para la I de rama, a todos esos vectores la pasé como el módulo y este es el ángulo en grado, ¿ya? Porque si yo solamente pusiera ángulo de la I de rama, eso me lo muestra por defecto como radianes, eso es por defecto en MATLAB, ¿ya? Y lo mismo acá. Entonces vamos a hacer esto. Este es el caso inicial, o sea, B2 cerrado y con todas las líneas funcionando, ¿ya? Vamos a ver ese caso. Ahí nos dice Busi que está corriendo el programa. Y el nodo fallado, entonces nos vamos acá a nuestro Excel que ya hemos hecho. El nodo fallado acá va a ser el 5, ¿cierto? Porque si está cerrado acá se proyecta hasta la barra 5, pero acá en la matriz es 1, 2, 3, 4. Por tanto ingresamos el número 4. ¿Y dónde pertenece B1? Vamos a ver, B1 está cerrado, ¿cierto? Entonces por tanto está en la barra 4, y la barra 4 al final es la posición 3 de la matriz. Y bueno, nos dan estos valores. La corriente de falla dice que son 7,7588 y ángulo de menos 85. Esto lo voy a copiar, lo voy a llevar al Excel. Creo que hay otro. Acá en resultados, a ver, este es B2 cerrado. Resultados B2 cerrado, para ir guardándolo. Entonces, sin ninguna línea eliminada, la corriente de falla es esa, módulo y ángulo, ¿ya? Después la corriente de contribución a la falla, tenemos que ir a ver acá, corriente de contribución a la falla. Estas son las ramas, habíamos dicho línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5, línea 6, ¿cierto? Línea 6, después seguía línea 2 y referencia.
Ya me di cuenta de un detalle de que acá cuando estaba formando esto no coloqué el tema de la barra fallada, ¿ya? Entonces L6 vamos a agregar LF 2.0 y 6.0. Entonces, bueno, para seguir con el color verde. Vamos a tener acá el 1. Entonces se mantiene 0, 0, 0, 0. Esto es más que todo explicativo porque yo lo hice bien para los ejercicios ya. La 2 era menos 1 en 2. Menos 1 y doble más 0. Y para la de la falla va de 4 a 5, así la vamos a considerar solamente. Entonces 0 y de 4 en 1 y llega a 5, menos 1. Ya. Y acá igual sería L6, L de falla, la 2 0 y la 6 0. Voy a cortar el tiro esto. Ya, entonces tenemos esa y la que va hacia la falla es de 4 a 5, entonces vamos a ver ese valor. De 4 a 5 es 0,01 más 0,19, ¿ya? 0,01 más 0,19 y ya. Entonces colocamos 0, 0, 0, 0, 0, ay, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, ahí sí. Entonces, la corriente de contribución del switch, ¿cierto? Sería en esta, en la línea de falla. Sería desde el nodo 4, ¿ya? Entonces sería 1, bueno, acá tenemos la numeración, sería, bueno, ya no importa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 la de la falla, entonces vamos a revisar acá. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Serían 2,7, 70 y algo, ya. Se lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá en los resultados. Ya, la tensión post falla también está acá abajo y son 0,51 ángulo de menos 0,53. Lo vamos a agregar acá. Ya, el siguiente paso es simular lo mismo pero en Simulink. Entonces vamos a ir a eso. Tenemos que esperar que cargue porque Simulink igual se demora un poquito. Bueno, está en esta carpeta porque después hice las modificaciones y eso, pero al final es el mismo caso, solamente que después se van borrando las barras. Acá tenemos en Simulink el ejercicio, ¿ya? Lo que yo hice fue lo mismo, utilizar el measurement para esta cuestión, para la barra. Y a partir de eso puse breaker, pero más que todo para yo guiarme e ir borrando cuando tenga que borrar las líneas. No lo encontré muy eficiente porque son muchos y se demora mucho en calcular el tema de Simulink, entonces por eso es mejor ir borrándolo y en vez de abrirlo o cerrarlo, ¿ya? Porque eso igual hace de que se ponga más lento el sistema. Entonces vamos a simularlo. Yo lo que realicé acá, como todos estaban por unidad, ¿qué condición me di? No utilizar los generadores, porque se acuerdan que cuando formábamos acá la matriz de las ramas y los nudos, decíamos que íbamos a tomar el sistema a partir de las ramas 2 hasta la rama barra 6, ¿ya? Eso porque teníamos datos de los transformadores, pero no de los generadores. Acá lo que yo hice fue al revés.
medí los valores de la reactancia del generador como si fueran la del transformador, y la de los transformadores las borré. Solamente por el hecho de que yo necesitaba valores para los generadores, ¿ya? Sin eso no puedo simularlo. Y como no es tan relevante por ahora el efecto de los transformadores, por eso no los consideré en esta simulación, ¿ya? Entonces, ¿qué hice? Porque también me tenía estos datos que nos dan, están en por unidad. Utilicé la tensión que generalmente se utiliza en generación como nominal, que son los 13,8. Y bueno, sabemos, ¿cierto?, de que en transmisión es un poco mayor, que son 220. Pero acá, como no estoy utilizando los transformadores, no puedo decir ya de 13,8 a los 120. Por tanto, ese es el valor que se mantuvieron como nominales, ¿ya? Pero dentro de las medidas, yo pedí que se calculase como en por unidad, corriente en por unidad y voltaje en por unidad, ¿ya? Así que eso no lo va a afectar. Eso solamente es para que Simulink pueda funcionar bien, ¿ya? Porque como dije, los datos tienen que darlos, bueno, tienen que estar en OM. Entonces vamos a darle en Run. Le puse 0,2 porque vamos a ver que es un tiempo aceptable para el análisis de esto. Ya está compilando. Hay que tener un poco de paciencia porque si se demora, ¿ya? ¿Qué cosas puedo decir además? No sé. ¿Podría salirme algún error? Sí, porque no consideré la barra 4 para que lo dé como medición, porque no la consideré necesaria. Pero solamente eso, ¿ya? Voy a ver por qué se está demorando. Ya esto se está dando por esto, ¿ya? Esto antes habría, pero esto no lo vamos a hacer, así que voy a cancelar acá la simulación. Porque como dije, vieron, se demora demasiado utilizando la apertura de los interruptores. Así que esto lo voy a dejar fuera, y cuando querramos sacar esa barra, la vamos a borrar solamente. Ya entonces vamos a hacer el análisis inicial, sin ningún tipo de eliminación. Ya, bueno, acá como dije, hay dos precauciones, que es por el hecho de que, claro, no le llamé la variable que estoy midiendo del I4, porque no es necesaria, pero eso no afecta en este resultado, ¿ya? Entonces vamos a analizar la corriente de la falla, que acá yo también le puse una medida acá en F, por tanto vamos a tener acá B de la falla, acá, B de la falla y corriente de falla. Entonces, abriendo el scope, vamos a tener esto. Bueno, acá ¿qué podemos ver? Está bonito, ¿cierto? Acá esta es la de la tensión. Vemos que, bueno, está trabajando en 1, ¿cierto? En su nominal hasta un tiempo en el que se aplicó la falla. Ojo que acá es donde uno lo tiene que definir. A ver, ahí. Yo le agregué que la falla, ¿ya? Ocurre en 1 dividido en 50, ¿ya? Y eso es donde termina acá. 1 dividido en 50 es 0,02, por tanto, la tensión comienza a valer 0, y a partir de eso empieza a estar la corriente de falla. Bueno, acá vemos que tenemos una transiente, después subtransiente y después la permanente, ¿ya? Esto tiene significado de que es debido al generador. El generador, ¿cierto?, tiene, cuando se modela, se tiene que conocer la reactancia subtransiente, la transiente y la permanente. Como modelamos en base a lo que teníamos de la corriente, o sea, del transformador, como la del generador, al final, por eso, en la permanente vamos a tener que buscar el valor de la corriente de cortocircuito, ¿ya? Porque ahí es donde alcanza ese X que yo le asigné. Entonces, con eso mismo de medida, vamos a subirlo para medir cuánto es la corriente de falla, para compararlo. Bueno, la corriente amarilla es la más alta, ya en la permanente, y vale 7,8. Ya después en la azul es un poquito más pequeña y es 7,6, y en la naranja igual es 7,6. y que habíamos obtenido antes con la calculadora.
habíamos dicho que esa corriente de falla era 7,75, por tanto está bien hecha la simulación y nos da la corriente de falla. Veamos cómo nos va con la parte que pasa por el interruptor, ¿ya? Porque acá agregué también la medida, que le puse un 1, y vamos a ver qué sucede, ¿ya? En el interruptor 1. En el interruptor 1 tenemos esta tensión, que es la tensión, ¿cómo se llama esta? Es la de post falla, ¿ya? O sea, no, es la de cuando está la... No, pues sí es la de post falla. Entonces, este valor es de 0,57, ¿ya? Sí, como que en las tres fases casi es lo mismo, 0,57. Y acá nos daba de que era 0,51. Está más o menos cercano, ¿ya? Ah, no, pues 0,517, yo me equivoqué, está bien. Y la corriente de la falla, o sea, no, la corriente de contribución a la falla, ¿cierto? Porque esta es la corriente que pasa por el interruptor, es de 2,8, 2,8 en el amarillo y en el naranja es 2,72. Entonces vamos a ver cómo nos había dado antes y nos da 2,72. Así que también estamos bien. Vamos al siguiente caso. El siguiente caso es cuando empezamos a borrar barras, ¿ya? Voy a borrarlo. Comenzamos a borrar ramas. Entonces, como yo dije que los breakers en este caso no fueron de mucha utilidad porque son demasiados y eso hace que se ponga más lenta la simulación. Entonces, como necesitamos algo más rápido, vamos a borrarla y vamos a simularla. Entonces, sin la línea 1, vamos a colocar los datos acá. Ya, mientras comienza acá a simularlo, vamos a irnos al otro lado. Bueno, acá ya terminó de simular, pero vamos a irnos a la calculadora, ¿ya? Acá yo hice otra carpeta que dice eliminaciones de las líneas. ¿Por qué? Porque estas matrices que tenemos acá, la matriz de Y, o sea, Z de rama va a cambiar y también la A, porque esta ya no va a estar, ¿ya? Entonces vamos a tener una de 3 menos 11 son 8, 8 menos 1 son 7, entonces va a ser de 7 por 5. Y acá entonces va a ser de 7 por 7, porque esta no va a estar. Se va la fila y la columna. Entonces nos va a quedar lo que está acá. Y esto que está acá va a ser la matriz Z de rama, ¿ya? Entonces eso yo lo hice aparte, como dije, en un documento Excel puse la parte real y en otro la parte imaginaria y en otro puse la A. Y como los llamé acá, fueron A1, ¿ya? El valor que le sigue, el 1, el 2, el 3, es la barra eliminada. Entonces a este caso vamos a colocarle A1, el Z de rama 1, bueno, este script es de otro lado. Vamos a colocar el que está acá, ¿ya? Más que todo porque es el mismo script, pero ¿cómo se llama? Como dije, el script que va a correr tiene que estar donde están los documentos que va a leer, ¿ya? Como esta está en otra carpeta, por eso. Entonces vamos a colocar 1 y vamos a correrlo. Ahora, al realizar esta eliminación, ¿cambia el lugar de la falla? No, ¿cierto? Y la falla habíamos dicho que estaba en... ya, entonces la falla está en la posición 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Para que sea en la barra 5. Entonces en la 4, vamos a colocar acá 4. Y el interruptor donde pertenece... acá en la barra 4, pero aquí es 3 en la matriz, ¿ya? Entonces colocamos 3 y nos dan estos valores. Entonces la corriente de falla dio 6,2, ángulo de menos 83, y lo voy a colocar al tiro acá en este como resumen. Después la corriente de contribución, si vamos de abajo hacia arriba, ¿cierto? Sabemos que esta es hacia el transformador 2, este es el transformador 1, por tanto esta es la de contribución, ¿ya? Porque esa es donde está la falla del interruptor hacia la falla, ¿ya? Entonces por eso es 2,9795. Y la tensión de post falla
es esta que está acá, 0,56, ángulo de menos 0,15. Ya vamos a ver qué nos dio en la simulación, ¿ya? Creo que, ¿cuál era? Esta. No, esta sin la barra de la línea, o sea, sin la línea 1, ahí sí. Y entonces, como ya lo tienen, acá de nuevo van a salir las, ¿cómo se llama? Las precauciones, porque no están todas las mediciones ya, pero eso no importa, no influye en esto. La barra F. Entonces, en la barra F tenemos cierto de que estaba funcionando todo bien. En la barra estaba nominal, pero ocurrió una falla en 0,02. Por tanto, tenemos la transiente, la subtransiente y la permanente. Entonces, vamos a la permanente. Y bueno, el amarillo siempre como es el más alto. Y en el amarillo tenemos 6,3. En la naranja es un poquito más pequeña que el azul. 6,072, 6,1 más o menos. Y acá que teníamos de que era 6,2. Así que estamos bien con los valores. Luego, entonces nos vamos a ver la corriente. La corriente que pasa por el interruptor 1 y la tensión de post falla en el interruptor 1. La corriente entonces es, en amarillo tenemos 3,05 y en azul tenemos 3,018 más o menos. 2,95. Ya vamos a ver qué nos dio acá. 2,975, así que estamos bien igual. Y la tensión de post falla, acá tenemos de que es 0,55. Y acá nos dio en el Excel, o sea, en el MATLAB, nos dio 0,57. Así que estamos súper, ¿ya? Está siendo concordante el tema de el programa de MATLAB, que es como la calculadora, versus la simulación. Ahora colocamos control Z para restaurar la línea 1, ¿ya? Y vamos a eliminar la línea 2, y la línea 2 está más arriba, entonces saco el breaker nomás, suprimir, y corremos la simulación. Mientras vamos a correr de nuevo nuestro programa MATLAB mientras simula, ¿ya? Pero acá vamos a cambiarlo, ¿cierto? Acá, como estamos eliminando la línea 2, tenemos que colocar a 2, 2 y 2. Ya. La falla habíamos dicho que estaba en 4 y en 3 estaba el interruptor. Entonces acá nos da que la corriente de falla es esa, 6,20 y ángulo de menos 83. Lo voy a copiar y lo pego en nuestro Excel. Y la corriente de contribución, ¿cierto? Habíamos dicho como la trampita, es que es la tercera de abajo hacia arriba. Entonces 2,97 y ángulo de menos 87. Y la tensión de post falla la tensión de post falla es 0,5669 menos 0,14. Ya. Entonces ahora vamos a ver cómo nos dio la simulación. La simulación dio lo siguiente. La corriente de falla está acá. Nos da el amarillo, que es el más alto siempre, 6,3 más o menos. Y los que están más abajito nos dan 6,2 más o menos. ¿Sí? 6,2. Y bueno, es lo que nos da acá, 6,2. Después la corriente de contribución y la tensión de post falla a través del interruptor 1. Tenemos que ir acá, a lo que le puse yo, ¿no? Y la corriente de contribución es 3, ¿ya? En el más grande, y en el más pequeño es 2,9, 3,0, ¿ya? Más o menos eso. Y acá tenemos 2,97, que es un valor cercano ya a lo que obtuvimos en la simulación. Y la tensión de post falla es de 0,57. Y es bastante similar a lo que obtuvimos allí. Entonces vamos a realizar lo mismo
para la eliminación de la barra de la línea 4, disculpe. Añadir nuevamente el breaker de la línea 2, ¿ya? Y el que vamos a eliminar para la simulación es el breaker asociado a la línea 3, ¿ya? Y ahora simulamos, y mientras simulamos vamos a ver el programa en MATLAB, ¿ya? Para ir comparando el tiro. Entonces corremos nuevamente, pero antes de correr colocamos el 3 acá, porque esos son ya los que yo realicé con anterioridad, 3. Y corremos el programa. Habíamos dicho que esto no iba a cambiar, ¿cierto? Entonces el nudo, ¿cuál era el nudo falló? El 4. Sí, 5. El nudo 5, o sea, la barra 5 es la fallada, pero en la matriz es la 4, ¿cierto? Y el switch es el 3. Entonces 4 y 3. Entonces me dice que la corriente de falla es 7,72. ¿Ya? Lo copiamos y lo guardamos en nuestros resultados. 7,72. Luego, ¿qué más nos da? La corriente de contribución era acá, la tercera de abajo hacia arriba, que son 2,7037. Luego, la tensión de posfalla son 0,51 ángulo de menos 0,4. Y ahora vamos a la simulación. Ya, la corriente de falla. La corriente de falla da aproximadamente 7,75 en la amarilla, y el azul nos da casi lo mismo, 7,6, ¿ya? Y acá ¿cuánto nos daba? Nos daba 7,72, que es un valor bastante cercano, ¿cierto? La corriente ahora de aporte, la que está acá en el switch 1, o sea, interruptor 1. Acá está la corriente, y es de la más alta 2,7 y la que son más bajita 2,65. A ver, sí, 2,7 igual, 2,71, y la más alta es 2,79, y acá nos da 2,7, ¿sí? Dentro de los valores que está, dentro del rango. Y la tensión de por falla es de 0,52, y esto es lo que nos da 0,51. 0,52 es bastante cercano. Entonces ahora restauramos la línea borrada con un control Z y borramos la del breaker 4. Simulamos, y mientras realiza la simulación vamos a cambiar acá. Acá estamos eliminando la 4, por tanto voy a ocupar ese documento. Y el nodo fallado era 4 y 3. Entonces me dice que la corriente de falla es de 7,5, ya, ángulo de menos 84, y eso lo voy a colocar aquí. Después la corriente de contribución a la falla que pasa por el interruptor 1 es de 2,27, ya, ángulo de menos 84. Y la tensión de post falla es de 0,43, ángulo de 2,4. Ya, entonces ahora vamos a compararlo con lo obtenido acá en Simulink. Ya, la corriente de falla está como bien parejita en las tres fases, así que 7,5, y acá nos había dado 7,5, ya. Luego tenemos que analizar la corriente de contribución y la corriente de y la tensión de post falla. La de contribución es de 2,3, ya, vamos a verificar, 2,3, bastante cercano. Y la tensión de post falla es de
0,43. Y acá nos da 0,43, ya es bastante cercano. Así que, de nuevo, lo mismo, ponemos control Z. Y vamos en el breaker 5 horas. Simulamos y mientras nos vamos al otro lado, que tenemos acá, barra, o sea, la línea eliminada es la 5, ya, 5, 5, y acá es 4 y 3. Ya, entonces la corriente de falla para este caso es de 7.17, ángulo 85, lo copiamos. Luego la corriente de contribución es de 2,05, ángulo de menos 88, y la tensión es de 0,39, ¿ya? Y ahí está. Entonces vamos a compararlo con lo que nos dio en la simulación. Bueno, la corriente de falla entonces es de 7,2, sí, 7,1, entre 7,2 y 7,1 dependiendo de la fase, eso es dependiendo del ángulo. Y acá es 7,17, así que estamos bien. Acá la de contribución, corriente de contribución a la falla que pasa por el interruptor 1 es de 2,13 y acá es de 2,04, más o menos está en ese rango. Entonces acá es 2,06, así que estamos bien. Y la tensión de post falla, acá ya es como más parejo, es 0,39 y acá tenemos 0,39, efectivamente nos da lo mismo. Ya, entonces ahora nos vamos a la última situación para cuando el switch B2 está cerrado, y entonces colocamos control Z para que se restaure esta línea y sacamos la línea 6 con el breaker, ¿ya? Simulamos y nos vamos al script. Entonces acá en vez de 5 colocamos 6. Ahí nos avisa que ya terminó de simular. Y colocamos run. Colocamos 4, ¿cierto? Y 3. Entonces la corriente de falla es de 5,35. La corriente de contribución es de 3,17. Y la tensión de post falla en el switch es de 0,6. Y eso lo guardan. Entonces ahora vamos a compararlo con lo que está acá. Corriente de falla en la permanente, ¿cierto? Esa es la de interés. Es de 5,37 cuando es azul y amarillo, y cuando es amarillo, o sea, cuando es azul y naranja, cuando es amarillo es un poquito más alta. 5,37 igual. Entonces acá nos da 5,335, está bien. Después la corriente de contribución. Esta es, acá en la permanente, es de 3,1. Y aquí nos dio 3,1. Y la tensión de post falla es de 0,59, ¿ya? Porque la de abajo es la que está tomando acá, por la medición del 2. 0,59. Y acá tenemos 0,60. Así que estamos bien. Esto lo guardamos. Y bueno, cerramos esta parte. No la vamos a guardar porque acá, como hay muchas eliminaciones, voy a cerrarlo más. Ya, y nos vamos con este. Este es el mismo, pero acá le borré al tiro el switch 2, que ese es el otro análisis que debemos hacer. Cuando, para el ejercicio acá, se elimina, o sea, se abre el B2, por tanto vamos a tener que añadir otra barra, ¿ya? Otra barra, aparte para el análisis de la falla. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, acá. Y esto lo vamos a cerrar. Pero vamos a abrir el otro documento.
resultados. Ya, entonces este es B2 cerrado. Ya, y acá como yo lo había dejado en blanco, se me fue el tema de... no, porque está la línea fallada, ya estamos bien. LC y LFF. Ya, sí. Entonces acá, esta va a ser la matriz de... la matriz A, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la llenamos? La matriz, teníamos que saber qué elementos iban en qué direcciones. L1 va de 3 a 5, ¿cierto? Entonces 0, 3, 1, 0, 5 llega entonces menos 1, 6, 0 y 0. Ya, este 7 es el nodo de la falla, ¿sí? Lo voy a cambiar al tiro. Nodo de la falla. Porque como dije yo, al abrir este interruptor hay que considerar una barra más, ¿ya? Entonces eso es falla. Ya, la línea 2 va de 3 a 6, entonces es 0, 1, 0, 0, menos 1, 0. Línea 3, la línea 3 va de 2 a 6, entonces 1, 0, 0, 0, menos 1 y 0. Línea 4, la línea 4 va de 2 a 4, así que 1, 1, 0, 0 menos 1 y todo lo más 0. Línea 5, la línea 5 va de 4 a 6, por tanto 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. Línea 6, la línea 6 va de 2 a 5, así que 1, 0, 0, menos 1, 0 y 0. Y la línea fallada va de 4 al nodo de falla ahora, porque esto abrió. Entonces 0, 0, 1, 0, 0 y menos 1, porque está entrando a la falla. La 2, 0, que es la 2 con la referencia. 1, ¿cierto? A ver, no, está entrando al nodo, así que es menos 1. Sí, 0, 0, 0, 0, 0. Y nos falta la que está en 7. O sea, en realidad esta es la de 6, 0. 6, 0. Como sale de 6 hacia la referencia que hacia abajo, entonces va a ser un 1 positivo. 1. Entonces acá ya, como lo vimos anteriormente, se completa, ¿cierto? Con el valor de L1, después L2, L3 y así sucesivamente, ¿ya? Eso lo vamos a dejar, pero por tiempo no lo voy a completar porque ya quedó, yo creo, claro en el otro, cuando se formuló anteriormente, ¿ya? Y acá no olvidar que esta es 6. Y entonces acá, ¿qué particularidad hay? Que se añade un nodo, que es el nodo F, y está la línea fallada, ya eso no hay que olvidarlo. Pero acá la particularidad es el nodo nuevo, que es el nodo F. Entonces esto, al final, bueno, lo que yo hice fue realizar esto en un Excel aparte, después la parte real de esta matriz aparte, y la imaginaria aparte, y el mismo programa, ¿ya? El mismo programa para calcularlo, se forma el Z con la parte real más la J por el imaginario, se invierte, se tiene el Z y así, ¿ya? Es el mismo programa que utilicé anteriormente, pero acá donde está la gracia es que me cambia la matriz, ¿cierto? Porque acá voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 9 por 6. Ya. Y acá voy a tener de 9 por 9. Ya se agranda la matriz al final. Pero eso. Entonces, ¿dónde tenemos que considerar que está la falla? Ahora la falla no está en la barra 5, ¿cierto? Sino que está en la barra fallada, que es la que me agregué al final. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando el programa me pregunte dónde está la falla, tengo que colocar 6. Y la de contribución, la corriente de contribución va a seguir en el nodo, en la barra 4, que para este caso es 3. Entonces,
6 y 3, ¿ya? Entonces vamos a correrlo. Acá vamos a cambiarnos de carpeta y vamos a ir a tarea 2, B2 abierto en script, y vamos a colocar este, solamente porque no podemos utilizar el otro script porque está en otro lugar y no me va a leer las matrices, o sea, las matrices que yo me definía en los Excel, ya, solo por eso. Entonces, para cuando está la formulación así, así como está acá, ya, vamos a correrlo. Entonces había dicho que el nodo fallado estaba en 6 y el interruptor en 3, y las corrientes dan 3,5 ángulo de menos 85, ya, se lo vamos a guardar. Entonces vamos a colocarlo acá. Esta es la corriente de falla que sacamos recién. La de contribución va a seguir en el mismo lugar, ya. Acá, cierto, y vamos a tener la de referencia, o sea, la del transformador 2, transformador 1, y la corriente ¿cómo se llama? Que contribuye a la falla, ya, que pasa por el interruptor B1. Y que podemos ver acá, que es la misma que está en la falla, y obviamente porque esa es la única barra que está contribuyendo a la falla, porque donde está la falla está solamente la falla y no hay ninguna fuente que venga y contribuye algo a la falla, ¿ya? Y la tensión de post falla es 0,66105. Ya, entonces ahora vamos a comparar esto con lo que nos dio acá en Simulink. Y nos vamos acá a la falla. Bueno, no lo simula. Vamos a correrlo. Bueno, es el mismo programa, ¿cierto? Pero acá borré donde estaba B2. Eso es lo único, ¿ya? Pero es el mismo sistema que formé anteriormente. Y tenemos la precaución ahora porque, miren, yo acá en este programa borré menos cosas para que fuese más rápido. Y por eso me aparecen estas precauciones, porque esto que están midiendo acá no tienen dónde ingresar lo que midieron al final, pero es solamente eso. Entonces vamos a ver qué datos tenemos de la falla. Ya, entonces en cuanto a la corriente de falla, tenemos de que es de 3,5. ¿Qué nos había dado acá? 3,5 efectivamente nos da lo mismo. Luego vamos a la parte de la contribución. La contribución está acá y llega a este SW1. Y vemos que la corriente de contribución es de 3,5, ¿ya? Que es la misma que teníamos, ¿cierto? Y obviamente porque no hay ninguna otra contribución a esa barra de la falla. Y la tensión de post falla es de 0,67. Y lo que teníamos acá, 0,67. Nos da exactamente el valor, ¿ya? Y bueno, ahora tenemos que realizar el otro, ¿ya? Ahora vamos a ir eliminando. Vamos a comenzar con el breaker 1 para sacar la línea 1 de funcionamiento. Y vamos a simularla mientras nos vamos a los scripts, ¿ya? Donde vamos a calcular. Acá en los scripts hice una carpeta aparte donde están las eliminaciones. ¿Por qué? Porque acá tengo todas las A, los Z de rama, la parte real y la parte imaginaria, aparte calculados, ¿ya? Con las respectivas eliminaciones. Así que vamos a colocar entonces en este mismo programa, acá. Esto, como dije, es el mismo programa, pero lo copié varias veces en las carpetas para que no tuviera problema. Entonces A1, 1 y 1. Y ahora sí me deberían dar entonces los mismos valores. 6 y 3. 3,5 y ángulo de menos 85. Si acá me cambio 3,5 y ángulo de menos 85. La corriente de contribución es de 3,5 menos 85. Bueno, por hacerlo rápido no me fijé que no había borrado bien. Y la tensión
es de 0,6, ángulo de 1,06. Ya, entonces ahora vamos a ir a ahora vamos a ir acá y voy a simular de nuevo. Control Z, voy a hacer que aparezca que desaparezca mi línea 1. Y vamos a simular. Entonces, en la falla tenemos de que la corriente de la falla es de 3,5 y es el valor que nos da acá, 3,5 efectivamente. Después la corriente de contribución y la tensión de posfalla en el interruptor 1 son de 3,5, también la corriente de contribución, que es la misma obviamente, y la tensión es de 0,66 de posfalla, así que estamos súper. Vamos a colocar nuevamente la línea 1 en funcionamiento y vamos a eliminar la línea 2 a través del breaker 2. Simulamos y vamos a la otra parte, acá. En vez de ahora, como se eliminaba la barra 1, la barra 1, colocamos 2, eliminamos acá 1 y colocamos 2 y acá igual. Acá es 6 y 3 y nos da que es 3,5 ángulo de menos 85. La corriente de la falla a través del interruptor B1 sigue siendo esta, de 3,5 ángulo de menos 85. Y la tensión de posfalla es esta que está aquí de 0,661009. Ya, entonces vamos a ver ahora acá que nos dio la simulación. Y bueno, en la falla nos da que es de 3,5. Sí, 3,5. Y acá nos había dado 3,5. Ya estamos bien. Y acá en los interruptores la corriente de contribución es de 3,5, ¿sí? Y la tensión es de 0,66. Y sí, nos da lo mismo. Ahora tenemos que restaurar la línea 2, ¿ya? Y eliminar la línea 3. De ahí puse Ctrl Z y se añadió la línea 2. Y la línea 3 ahora la sacamos. Simulamos y nos vamos a el MATLAB para comparar qué nos da con esta calculadora programada. Ahí nos avisa que Simulink terminó de simular. Y 3. Ya, entonces la corriente de falla nos da 3,5. La de contribución igual nos va a dar lo mismo. Y la tensión de posfalla, tensión de posfalla es 0,67. Ya. Y ahora vamos a ver cómo nos va con la simulación. Entonces esto ya terminó de simular y nos vamos a los valores. Ya, la corriente de falla nos dio 3,57 más o menos, 3,5. Ya, estamos bien. Porque acá nos da casi eso, 3,5, ¿ya? Y en los interruptores también nos da 3,5, ¿sí? 3,5. Y la tensión 0,66. Y la tensión 0,66, así que estamos bien. Ahora entonces, de nuevo, hacemos que vuelva la línea 3 con Control Z. Eliminamos ahora la línea 4
y colocamos simular y nos vamos a MATLAB para cambiar ahora. Ponemos los cálculos respectivos para eliminar la barra 4, o sea la línea 4, disculpen, y colocamos run 6 y 3, eso no cambia. Y bueno, la corriente de falla es 2,85. La de contribución, ojo que va a ser la misma, ya tenemos como en vista eso. Sí, efectivamente es la misma. Y aquí la tensión de post falla es de 0,54. Ya, entonces vamos a ver la simulación, cómo nos fue. Acá entonces vemos que en la permanente nos da aproximadamente 2,8 y acá nos da 2,8, igual, estamos bien. Después en la del interruptor, ¿sí? Está en 2,8 también, está bien, porque la de contribución va a ser igual a la de la falla. Y la tensión es de 0,53 y nos da casi lo mismo, así que estamos bien. Entonces ahora restauramos la línea 4 y borramos la línea 5. Simulamos y acá también cambiamos. ...6 y 3. Y entonces corriente de falla 2,79 de contribución, para que nos compensamos de que es la misma. Acá 2,79 y esta que está acá. Ya, entonces vamos acá y vemos 2,85 más o menos, 2,72, las más pequeñas, y acá eran 2,79, así que estamos cercanos, más que todo con la amarilla. Y las contribuciones de la corriente son eso de 2,8, que está bien, 2,75 que está dentro del rango, ¿sí? 2,79 está bien. Y la tensión de post falla es de 0,54, que es 0,53, está bien. Entonces ahora vamos en la última eliminación por fin. Colocamos control Z para que vuelva la barra 5 y ahora eliminamos la barra, o sea, la línea 5, y ahora eliminamos la línea 6. Simulamos y nos vamos al programa, la calculadora, y acá cambiamos, ¿cierto? La 6, la 5, la 6 y la 6. Entonces ahora 6, 3, y tenemos que la corriente de falla es 3,5. Colocamos eso. La de contribución es de 3,5, acá igual de nuevo, menos 85. Y la tensión es de 0,66, eso también lo colocamos acá. Y eso, ahora vamos a compararlo con la de Simulink. ¿Qué nos dice la falla? Tenemos una corriente de 3,6, 3,4. ¿Y cuánto nos dio en cálculo? 3,5, así que está bien. Ya, lo que sigue, ¿cierto? En la corriente de bueno, la que pasa por el interruptor es de la contribución a la falla, ¿sabes? Es de 3,5 y está bien, ¿sí? 3,5. Y la tensión es de 0,67. Así que estamos bien con los valores que nos dio. Ya, como conclusiones, en cuanto al programa que yo... en conclusiones, en cuanto al programa que yo propongo,
Es bastante sencillo, ya que lo único que se debe realizar es que en Excel se coloquen los valores de la matriz incidencia de nodos, ¿cierto? Y el problema yo creo que va a estar en que, bueno, igual es un poco más latero hacer la parte real de la z de rama y la parte imaginaria aparte de la z de rama imaginaria, ¿ya? Pero al final después MATLAB lo suma y ya no quedan en ningún problema. Esto igual sirve como para ordenarse porque no siempre tenemos esta parte real, ¿ya? Entonces basta a veces con despreciarla porque eso es lo que realmente se realiza en CEP y quedarse solamente con la imaginaria. Pero bueno, después de eso el programa corre muy bien y el producto triple matricial es como la clave acá, ya que se requieren contribuciones, se puede sacar más rápido utilizando las propiedades del producto triple matricial, ¿sí? Con el A sabíamos que se podría calcular las tensiones en las ramas y a partir de eso las corrientes de las ramas, así que por eso estamos súper. Y bueno, también esto queda ya como más general cuando ocurre una falla en un solo nodo. Si ocurriera, no sé, en 3 nodos ya no sería válido y habría que comenzar a agregar otro prompt y otro input, pero eso sería, ¿ya? Pero como base ya está, pienso yo que está bastante ya. Simulink, yo creo que bueno, fue una herramienta bastante interesante, ya que no solo representa a la corriente de falla, la corriente de cortocircuito, como la calculada como módulo y ángulo, sino que podemos ver la interacción, ¿cierto? Que muchas veces nombré como la subtransiente, la transiente y la permanente, más reflejada de una forma gráfica. Por ejemplo, acá cuando en la corriente de falla, cuando teníamos como el pic más alto, cuando apenas comenzaba el cortocircuito, teníamos, ¿cierto? La subtransiente. Luego viene la transiente hasta llegar a la permanente, donde ya se estabilizan. Como lo estudiábamos en CEP, miren, estos son los apuntes del profesor. Y acá, bueno, hablábamos de que esta particularidad, por así llamarlo, de los periodos subtransiente, transiente y permanente estaban bastante asociados, arraigados a la máquina síncrona, en este caso el generador, ¿cierto? Donde, bueno, estaba el periodo subtransiente, el cual era de 2 a 3 ciclos, era bastante corto, y acá lo podemos ver de que, claro, es chiquito. Mientras que el periodo transiente, como tal, duraba unos 30 ciclos aproximadamente, y eso es más o menos lo que dura. Y luego de esos 30 ciclos llegaba a la corriente permanente, que muchas veces eso es lo que se estudia para tratar de analizar ese tipo de situaciones. Si nos vamos aquí, a ver. En esta parte de los apuntes podemos ver que efectivamente, ¿cierto? La corriente el tipo de corriente trifásica calculada, si es subtransiente, transiente o permanente, va a depender de la reactancia que uno conozca del generador, ¿ya? Como en este caso yo utilicé, ¿cierto? Medí que la reactancia del transformador, que era el dato, era el generador, entonces por eso yo dije que en la permanente el análisis era el valor que yo iba a obtener del cortocircuito y por eso coincidía con el cálculo, ya, solamente por ese caso. Y bueno, eso podemos ver de que, claro, acá cumple con los tiempos, ¿cierto? De que el subtransiente es un periodo corto de tiempo, mientras que el transiente es uno más largo, hasta luego ya llegar al permanente donde se estabiliza la señal. Por ejemplo, si lo simulo un poco más de tiempo, en vez de 0,2 me doy 0,5. Pero tengo que cambiar los interruptores. Voy a darme mejor 0,27, que es casi donde programé los breakers. Porque si no va a demorarse mucho más. Ya. Entonces, ahora sí, vemos acá entonces como con un tiempo mayor podemos ver de qué se estabiliza, ¿ya? Por ejemplo, acá está lo que yo decía, la subtransiente, que es un periodo corto, luego llega a una transiente,
ya, hasta llegar a una permanente que ya es mucho más largo, si no se despeja la falla. Eso en cuanto al análisis así como más de medida. Y en cuanto a resultados, bueno, si nos fijamos acá, lo que a mí me llamó la atención, ¿cierto? Es que las corrientes de, por ejemplo acá cuando B2 está cerrado, esta es bastante distinta a las demás porque todas están entre 7 y 6. Pero esta es la más pequeña, la 5,35. Y bueno, si nos preguntamos por qué sucede esto, tenemos que ver la topología, cómo cambia el eliminar esa barra. Vamos a ver eso. Ya, si eliminamos, disculpen, no la barra, la línea. Si eliminamos la línea 6, la línea 6 es la que va por debajo, entre 2 a 5. Entonces, al eliminar esta línea, vamos a tener, claro, vamos a sacar una que está entre justo el problema, ¿cierto? Porque cuando B2 está cerrado, la falla se propaga hacia esa a ese barra. Por tanto, al sacar una va a disminuir y claro, se ve afectado directamente eso, ¿ya? Y no así, por ejemplo, en el caso de que cuando yo elimino la línea 6 con B2 abierto, miren, vamos a ver, correrlo para allá. Bueno, ahí. Cuando B2 está abierto y elimino la línea 6, no tiene como ninguna relevancia, porque como la falla al final está en la barra 4, no representa un gran cambio al lugar donde estaba la falla, así que por eso no es que cambie tanto la corriente. Y a diferencia de, por ejemplo, la línea 4, que está justo acá, porque bueno, al abrir acá en la B2, la falla se va a propagar hacia la barra 4. Por tanto, al sacar la línea 4, voy a disminuir la corriente de falla que está allí. Y efectivamente se ve eso, 2,8. Pasa de 3,5 a 2,8, que no es como el gran cambio en una corriente de cortocircuito, pero así como para decir como la diferencia anterior, pero sí igual no deja de ser relevante. Y la otra, que es la línea 5, la que va de la 4 hacia la 6, claro, efectivamente también, como la falla está en 4, al sacar la línea 5 también disminuye esa corriente, ¿ya? Entonces eso en cuanto a las conclusiones que se pueden sacar de este trabajo. La verdad es que para mí fue bastante engorroso el tema de hacer el programa, después de simularlo, porque igual habían como varios cambios y había que hacer varias cosas. Yo creo que va como más en un tema de tiempo, pero la verdad es que lo encontré interesante en la parte de después añadir la Simulink, porque claro, uno puede analizar lo que está sucediendo con las corrientes y verlas como de manera más aterrizada el tema de la subtransiente, la transiente y la permanente. Bueno, y como alguna mejora o decir algo acerca del interruptor B2, que bueno, donde se estaba calculando las fallas, efectivamente, bueno, pienso yo que es vital, ya que que no estuviese ahí él, claro, la corriente de falla, ¿cierto?, hubiese sido muchísimo mayor, como lo vimos en los valores, ¿cierto?, que cuando B2 estaba cerrado era de 7,70 y algo, mientras que cuando estaba abierto ese interruptor, ¿cierto?, y se lograba aislar de esta línea 1 y la de la línea 6 la falla, por tanto la corriente de cortocircuito también era menor, ¿ya? Claro que los breakers o los interruptores son necesarios en un sistema de potencia, pero también el tema es hay que tener cuidado porque tampoco, como acá puse yo por todos lados así breakers en cada línea, no siempre se tiene o no siempre se deja comprar tantos breakers, sino que hay que determinar bien el lugar a posicionarlo.